Seguimos aquí en su programa El País en Blanco, El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, búsquenos en YouTube, El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal. Entonces, en el día de hoy tenemos temas muy importantes, este día 27 de agosto del año 2025, y hay un tema que no podemos dejar de analizar, ya que me imagino que este será el tema ya de la semana, porque ya hoy es miércoles y esta es una noticia que va a dar mucho que hablar por la situación de que es una noticia política y la política es quien dirige el mundo, y esto es preocupante para un grupo de PRMistas que están apoyando lo que son los famosos presidenciables, como dijo el presidente Luis Abinader. Y en el día de hoy, esta noche, 27 de agosto de 2025, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo una acción de inconstitucionalidad que ha sometido un grupo de PRM para habilitar al presidente Luis Abinader para que sea el candidato presidencial de esa organización política para el año 2028. Y esto es algo que pone en preocupación a ese grupo de PRMistas que está soñando con la candidatura presidencial de esa organización. Y desde un inicio yo decía que la modificación constitucional que había hecho el presidente Luis Abinader, que él decía que era para ponerle unos candados para que nadie pudiera violentar esta constitución, yo decía que eso era un disparate, porque el mismo Luis Abinader se iba a llegar la oportunidad que, por la cantidad de candidatos que tiene el PRM insignificante para esta posición, no era verdad que eso era cierto ni seguro 100%. Y el tiempo, a pesar de que no hace mucho, no hace ni siquiera un año que se hizo esta modificación a la Constitución de la República, donde confirmó que hay dos dominicanos que no pueden aspirar a la posición de presidente ni vicepresidente de la República, que son Luis Abinader y Danilo Medina. Entonces, eso fue preocupante, esta situación de la modificación constitucional, que no fue una modificación nada importante, porque fue una modificación de mucha alaraca, únicamente para el PRM decir que modificó la constitución, pero que no trajo ningunos cambios. Cuando usted lo analiza, todos los cambios que dicen que el Ministerio Público Independiente, que todo eso fue mentira, porque siempre lo sigue designando el presidente de la República como presidente de ese Consejo Nacional de la Magistratura, y que tiene todos los votos a favor. Entonces fue una laraca, como yo decía, para tratar de engañar a los tontos y a los estúpidos. Y esa era una modificación constitucional que no servía para nada, decía yo. El tiempo me ha dado la razón, y hoy vemos este grupo de PRMistas tratando de habilitar al presidente Luis Abinader para que sea el candidato presidencial de 2028 de esa organización política
que está en decadencia por el mal gobierno que está haciendo en estos momentos. Y voy a leer la información que está publicada hace apenas minutos, porque aquí en su programa El País en Blanco siempre le traemos las informaciones más frescas y veraces acaecidas en la República Dominicana y el mundo. Voy al cuerpo de la noticia. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 8 acciones de inconstitucionalidad que abarcan desde la posibilidad de que el presidente Luis Abinader opte por la reelección hasta la suspensión de la obligatoriedad del uso de medios digitales en los procesos judiciales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La sesión se inició con una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Ángel Moreta y José Carela de la Rosa, quienes impugnaron el artículo 10º transitorio de la reforma constitucional promulgada en octubre de 2024. Ahí vemos que estos abogados impugnaron este artículo 10º de la modificación a la reforma constitucional de octubre de 2024, es decir, la misma reforma que hizo el presidente Luis Abinader, que fue una reforma que se hizo a vapor con tanta alaraca y todo esto, el pueblo en contra de eso, y como el PRM es mayoría y lo que diga el PRM es lo que va, aprobaron esto. Pues en el día de hoy vemos que están tratando de anular esta modificación constitucional, pero a través del tribunal, para que entonces se diga que fue el tribunal, ya que aparentemente se ve cuesta arriba de que el mismo PRM someta una modificación al Congreso para modificar nuevamente la Constitución en apenas un año de lo que la misma fue modificada. Entonces vemos ahí ya los brincos del PRM para tratar de habilitar al presidente Luis Abinader, porque estas son situaciones que el mismo PRM se ha dado cuenta que esa organización política no va a poder permanecer en el poder con otro candidato diferente al presidente de la República. Y esto es preocupante para el PRM, un partido que, como he estado diciendo, se ha ido destruyendo. El pueblo está irritado con el PRM. Aquí, si usted quiere estar tranquilo, sin una discusión, no hable donde hay un grupo del PRM, porque lo van a fuerear del grupo y le van a decir de todo, porque el pueblo está en contra del PRM, excepto aquellos que están cobrando en el gobierno. Y esa es la realidad. El pueblo está hastiado con este gobierno, el PRM, más por la cantidad de apagones que tiene a la gente harta, como dicen, y esto es preocupante, la situación que está viviendo el país con este gobierno, el presidente Luis Abinader, es algo preocupante. Entonces, por esta situación, vemos, no hay candidato del PRM. Si la decisión del gobierno es la que tenemos de poder mantener el poder más allá del 2028. Por eso están queriendo aprobar a través del Tribunal Constitucional una posible reelección del presidente Luis Abinader. Pero el PRM está tan deteriorado que aquí dice su senador, un senador del PRM, el señor Antonio Marte, planteó la tarde de este miércoles. Voy a leer la información que está publicada en diferentes medios de comunicaciones de lo que ha dicho Antonio Marte en el día de hoy en contra del PRM, aún él siendo un senador del PRM. Pero antes que todos, vamos a darle un saludo especial a Guillermo Galvez, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos dice: buenas noches, mi primo, bendiciones para usted y su familia. Primo, muy buenas noches y gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco.
igualmente para usted y su familia. Muchas gracias por apoyarnos siempre. Asimismo, saludo especial para Félix Vinicio Saldívar, que también está haciendo contactos con nosotros y su programa El País en Blanco. Nos pueden escribir por esta vía qué opinan ustedes con esto del Tribunal Constitucional la noche de este miércoles, que ha dejado en estado de fallo una acción de inconstitucionalidad incoada por algunos de los abogados del PRM para tratar de habilitar al presidente Luis Abinader para que sea el candidato del año 2028. Es importante su opinión para nosotros, así es. ¿Qué opina usted? Escríbanos por esta vía de qué usted piensa con esa acción de un grupo de abogados del PRM para que Luis Abinader siga siendo el candidato presidencial más allá del año 2028. Pues bien, entonces me voy a lo que dijo el senador Antonio Marte. Dice, el senador y presidente del partido Primero la Gente, Antonio Marte, planteó este miércoles que si Omar Fernández es el candidato presidencial elegido por la oposición, se dificulta para el PRM retener el poder en el 2028. El empresario afirmó que el problema es que el pueblo está con Omar, infiriendo que es un escenario poco ventajoso para sus aliados del Partido Revolucionario Moderno PRM. Dice Antonio Marte que si el candidato de la oposición sería Omar Fernández, el PRM se le hace dificultoso mantener el poder más allá del 2028. Entonces, como esta posición que ha expresado el senador Antonio Marte, como vemos aquí, es algo preocupante porque esto le da a entender al PRM que su partido se está descalabrando, que su partido se está deteriorando, y esto es preocupante. Entonces, por esta situación, vemos que están buscando la forma de volver a introducir al presidente Luis Abinader para que Luis Abinader sea el candidato presidencial del PRM, porque ninguno de esos aspirantes que están en el PRM tienen la calidad, ni mucho menos la fuerza política, ni la unidad para mantener el PRM en el poder más allá del 2028, y más con este desastre de gobierno que está haciendo el PRM en este momento. Y esto es preocupante. Entonces, esta decisión del Tribunal Constitucional es muy importante, ver este fallo cuando el Tribunal Constitucional falle con relación a esta acción de inconstitucionalidad, pero tomando en cuenta que de dar este fallo a favor del presidente Luis Abinader para que sea candidato presidencial, estaría habilitando también al presidente Danilo Medina, porque hasta ahora Luis Abinader y Danilo Medina son los únicos dominicanos que no pueden aspirar a la posición de presidente o vicepresidente de la República. Son los únicos que tienen este impedimento constitucional, y si el tribunal lo levanta, lo estaría levantando para Luis Abinader, pero automáticamente entra al juego Danilo Medina. Y ahí yo sí entiendo que sería una excelente campaña, una campaña de titanes, el presidente Luis Abinader por el PRM, Danilo Medina por el PLD y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Ahí tendríamos una campaña de titanes luchando por mantener el poder del PRM
y estos dos grandes golosos de la política dominicana por arrebatarle el poder a Luis Abinader y el PRM. Y esto sería muy interesante, una contienda electoral en el año 2028 con estos tres grandes de la política dominicana, y a pesar de que son grandes, son muy conocedores de lo que es el Estado, porque ya entonces el presidente Luis Abinader, con 2 periodos consecutivos, igual que el presidente Danilo Medina, 2 periodos consecutivos, y el doctor Leonel Fernández con 3 periodos. Es decir, ahí estaríamos jugando a lo que es la experiencia de ambos partidos, y esa es la realidad. Entonces, con esta situación se complicaría la cosa más para el PRM, porque vemos que significa que no hay candidato en el PRM diferente al presidente Luis Abinader que le dé confianza a esa organización política para poder mantenerse en el poder más allá de 2028. Y esto es preocupante porque vemos, esta fue una de las locuras del presidente Luis Abinader, decisiones tomadas a lo loco, improvisadas, porque lo primero es que el presidente Luis Abinader nunca debió decir que no iba al inicio. Debió de aprender de los demás gobernantes que aún no vayan, no esperan esta oportunidad, sino que esperan el último momento para que no entre en ello lo que es la soledad del poder, como ha entrado el presidente Luis Abinader, que ya vemos una gran cantidad de dirigentes de esa organización política que ha ido sacando los pies, se ha ido retirando, incluso grupos ya de PRMistas se han estado juramentando en la fuerza del pueblo. En los últimos meses, el partido que ha crecido bastante ha sido la fuerza del pueblo, porque ya está juramentando PRMista. Antes era únicamente los disgustados del PLD, pero ya vemos que tiene un grupo de PRMistas disgustados que también están pasando a la fuerza del pueblo, y esto ha creado una preocupación ahora mismo en el PRM. El PRM ahora se encuentra en los momentos más difíciles por la crisis económica que vive la República Dominicana, la crisis energética, estos grandes apagones. Ya el pueblo acostumbrado a no tener inversores, a tener luz 24 horas, que lo acostumbró estos gobiernos, el PLD específicamente de Danilo Medina, con la construcción de Punta Catalina, y en medio de la pandemia donde la gente no pagaba luz, todo el mundo encerrado, y aún así tenía luz 24 horas el pueblo dominicano. Todo esto el pueblo se acostumbró. Entonces, mientras los productos de primera necesidad estaban a precios muy asequibles en estos gobiernos del PLD, todo ha sido lo contrario en el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que han aumentado todos, y lo único que ha bajado de precio en este gobierno el presidente Luis Abinader y el PRM ha sido las drogas. Las drogas han bajado de precio en este gobierno, por eso usted ve grandes cargamentos de drogas que se incautan, y ya somos historia como uno de los países con más cantidad de droga encontrada. Pues vimos el tiempo pasado donde se incautaron 10 toneladas de cocaína, cosa nunca vista, asombrosa, que pocos países del mundo, ni siquiera Colombia, que es un país que la produce, puede contar con esta cantidad a la luz pública como la República Dominicana. Pero lamentablemente en este gobierno lo único que ha bajado de precio ha sido las drogas. Después todo ha sido un enorme aumento, todo ha sido en contra del pueblo dominicano, y esto es preocupante, muy preocupante, y esto
ahora mismo tiene al PRM en una crisis donde vemos cantidades de personas que ya dicen, no me hable el PRM, no me hable el presidente Luis Abinader porque no creo en su palabra. Y eso es preocupante, muy preocupante esta situación. Entonces, ya los PRMistas se han dado cuenta que la situación se le ha complicado y por eso están tratando de habilitar al presidente Luis Abinader para que el Tribunal Constitucional le dé la oportunidad para entonces meterlo ahí para tratar de mantener el poder más allá de 2028. Situación que, como ha dicho Antonio Marte, yo creo que va a ser muy difícil para que el PRM continúe en el poder más allá de 2028 con este gobierno tan complicado, un gobierno de tantas improvisaciones, de tanto maltrato al pueblo dominicano, incluyendo a su mismo ciudadano, a la misma base del PRM que ha sido abandonada y olvidada por el mismo gobierno, y esto es preocupante. Entonces, todas estas son cosas que se le van sumando poco a poco al gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, un gobierno que es de popi. Los popi no son quienes buscan los votos, son directamente los compañeros de la base quienes buscan los votos. Pero mientras vemos que grandes figuras del PRM que deberían estar en posición importante en el gobierno la han tirado a la basura, la han tirado al zafacón o al olvido. Por ejemplo, ahí vemos un hombre muy preparado, muy capacitado, principalmente en el área de energía y minas, como lo es Ramón Albuquerque. Y Ramón Albuquerque, el gobierno lo ha olvidado, lo ha abandonado. Y mientras tienen a Celso Marrancini acabando con el pueblo dominicano, destruyendo el sector eléctrico, y eso es preocupante. Yo siempre me he preocupado y he pensado, ¿por qué el presidente Luis Abinader no pone al ingeniero Ramón Albuquerque en uno de estos ministerios que él muy bien puede trabajar y puede resolver? Porque sin duda alguna Ramón Albuquerque es uno de los grandes técnicos que tiene el país, un hombre con la cabeza muy bien amueblada y que en realidad conoce, un conocedor, un técnico en la materia, tanto en energía como en minas. Pero los negocios y los compromisos del presidente Luis Abinader no le permiten poner a Ramón Albuquerque en un lugar importante, y eso es algo que a mí me ha preocupado mucho. Mientras llegan popi que nadie lo conoce y lo ponen en lugares importantes, y eso es preocupante. Mientras la verdadera base del PRM está echada al olvido, los popis son los que dirigen el país, los popis son los funcionarios. Usted puede ver cada vez que hay una reunión importante gubernamental, usted ahí no ve ni siquiera una persona de piel oscura. Todos son blancos, rubios, cabello amarillo, ojos azules, la gran mayoría, pero de la clase que en realidad se fajó para que el presidente Luis Abinader hoy esté dirigiendo los destinos del país. Todo eso están echado al olvido. Igualmente que en su gran mayoría, todas aquellas organizaciones políticas que pactaron con Luis Abinader y el PRM, que hicieron alianza, están olvidadas porque no le han cumplido. Entonces, todo esto son de los problemas que tiene el PRM, de los problemas que hacen que cada día más el PRM tenga menos posibilidad, a pesar de que están dirigiendo los destinos del país con una cantidad de millones en préstamos que no sabemos dónde lo han metido. Pero la situación que vive la República Dominicana y que vive el PRM es esa. El PRM tiene una disparidad como partido
como gobierno con el pueblo dominicano. Y esa es la realidad, y por eso vemos cada vez más complicada la cosa para el PRM. Y yo entiendo que el candidato del PRM que vaya a quedarse directamente con esta candidatura de todos esos aspirantes, no creo que sea ninguno de esos candidatos que están aspirando ahora, porque es que el PRM lamentablemente tiene grandes problemas por la cantidad de aspirantes que tiene, por los intereses que hay ahí, en esos dos bandos, tanto de Hipólito Mejía como de Luis Abinader, que Carolina Mejía y Raquel Peña, y David Collado, que es que ponen los burgueses, y en todas las encuestas, ellos, como ellos pagan las encuestas, son los que la ganan, como dice el presidente Hipólito Mejía, y esto es preocupante. Entonces, ahí hay compromiso, y vamos a esperar, vamos a ver cuál será la decisión del Tribunal Constitucional para ver si habilita al presidente Luis Abinader para que éste vaya a una reelección, una nueva reelección en el año 2028, y creo que eso es algo que hay que verlo. Y de ser el presidente Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, yo creo que podría ser uno de los que más aporte a esa organización política, porque ya ahí se acercan lo que son las elecciones de esa organización, que sin duda alguna el presidente Luis Abinader va a ser el presidente del partido, y hay muchas cosas que van a suceder ahí en ese PRM, y esa es la realidad. También dentro de estas acciones de inconstitucionalidad pudimos ver que dicen que una de las inconstitucionalidad sometida ha sido la supresión para el uso obligatorio de medios digitales en los procesos judiciales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Eso es algo que yo entiendo que no puede ser acogido, porque la ley no se aplica únicamente para una parte de la sociedad, para una demarcación judicial como es en este caso, porque si se aplicaría eso como obligatoriedad, eso no sería únicamente para el Distrito Nacional, eso entraría para el país completo, que la Corte se le permita que los medios de comunicaciones estén ahí de manera obligatoria a nivel nacional, no en el distrito. Entonces yo creo que ahí el Tribunal Constitucional, de acoger eso, tiene que cogerlo de manera total para el país, y no de que para el Distrito Nacional. No, eso debe ser para el país completo, porque la ley no se hace para ser aplicada a un segmento de la población. La ley se hace para ser aplicada a nivel general. Entonces yo creo que ahí los abogados que están buscando la reelección del presidente Luis Abinader para el 2028 sometieron esta parte de inconstitucionalidad, y esto tienen que hacer una corrección. Ya me imagino que lo hará de oficio el Tribunal Constitucional, por la situación en que va directamente dirigida a esta parte, porque esa es la realidad. La ley no se aplica para segmento de la población, sino a nivel general, y esa es la situación. Entonces vamos a esperar esta decisión o fallo de esta acción de inconstitucionalidad que busca habilitar al presidente Luis Abinader para que sea el candidato presidencial del PRM en el año 2028. Señores, esto en vivo, el país en blanco está en vivo, al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con estos temas importantes, estos temas de la política
de la República Dominicana, hay un tema que me ha llamado poderosamente la atención y que a mí me parece que es una buena estrategia, y ha sido este anuncio que haya hecho el vocero de la bancada de la Cámara de Diputados del PLD, el señor Gustavo Sánchez. Es una tremenda información y creo que es muy importante. Voy a leer lo que dijo Gustavo Sánchez, o que anunció Gustavo Sánchez hace apenas minutos. Voy al cuerpo de la noticia. El vocero de la avanzada del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, informó que el dirigente Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días sus aspiraciones presidenciales. Confirmó que el compañero Gonzalo Castillo aceptó presentarse como aspirantes a una candidatura presidencial del PLD. Eso dijo Gustavo Sánchez, y creo que es muy importante que Gonzalo Castillo haya aceptado aspirar a la candidatura presidencial del PLD, porque yo entiendo que la candidatura de Gonzalo Castillo podría ayudar a parar la hemorragia que tiene el PLD, porque como todos sabemos y todos hemos visto en los últimos tiempos, la cantidad de PLDistas que se está retirando de esta organización política y que está pasando a apoyar a la Fuerza del Pueblo y su líder Leonel Fernández, es preocupante para el PLD. Entonces, ya con este anuncio de la candidatura de Gonzalo Castillo, conocido como el Penco, el mejor ministro de Obra Pública que haya tenido la República Dominicana, es algo muy importante para el PLD, porque esto ayudaría a detener esta hemorragia que tiene el PLD, y esto es algo muy importante para esa organización política, porque sin duda alguna y sin temor a equivocarme, Gonzalo Castillo es un líder en el Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que va directamente a unificar, porque yo siempre dije, cuando estas elecciones del 2024, el candidato natural del PLD tenía que ser Gonzalo Castillo, y Gonzalo Castillo cometió un error de no aspirar, salirse fuera de lo que era la política, cosa que le costó bastante, le costó un proceso penal abierto, de una persecución política del PRM contra él, sin él tener ninguno vínculo directo con la acusación que le estaban haciendo, porque el PRM persiguió a Gonzalo Castillo porque lo veían como un activo político importante de esta organización política. Incluso no lo procesaron por lo que en principio habían dicho, que tenía problemas con el proceso de el asfalto caliente. No, a Gonzalo Castillo lo meten a un expediente para procesarlo porque él recibió dinero para la campaña, cosa que no correspondía, porque aquí quien pudo haber recibido más dinero para la campaña que el mismo PRM, incluyendo mucho dinero en narcotráfico. Entonces, eso fue algo preocupante. Entonces, a Gonzalo Castillo no presentarse como el candidato presidencial del PLD, eso le hizo bastante daño, porque si Gonzalo Castillo fue el candidato que sacó en el año 2020 un 38% como sacó Gonzalo Castillo, ¿por qué tenía que retirarse? Debió de seguir y en el 2024 competir con el presidente Luis Abinader y los demás candidatos. Entonces,
Esta situación hizo que el PLD perdiera una cantidad de dirigentes, una cantidad de posiciones políticas, porque Gonzalo Castillo sí unifica. Y eso está demostrado, porque si fue el candidato que sacó un 38% en esas elecciones, donde quedó prácticamente solo el PLD porque Leonel Fernández se retiró de esa organización política. Una cantidad de compañeros del mismo PLD no lo apoyaron, y aún así, fajado a la cañona, Gonzalo Castillo le saca un 38% a Luis Abinader y el PRM. Entonces, ¿por qué Gonzalo Castillo no tenía que ser el candidato del 2024? Entonces ahí, a Gonzalo retirarse, llega el candidato del PLD, que sale electo Abel Martínez, que fue una vergüenza para la organización política, porque llevó al PLD de un 35 que Gonzalo Castillo lo dejó, o un 38, entonces Abel Martínez lo lleva a un 10%. Esto fue preocupante, esto fue un palo de gallera, esto fue una humillación la que le hicieron a Abel Martínez, porque Abel Martínez es una figura regional, no una figura nacional como lo es Gonzalo Castillo, que ya la gente lo conoce como el Penco. Gonzalo Castillo, con ese eminente trabajo que hizo en el Ministerio de Obras Públicas, que hizo tantas avenidas, que trabajó tanto, creador de la Comipol, que en este gobierno desbarataron eso, pero era un excelente programa, que cuando la persona salía y el vehículo se le dañaba en una de esas principales avenidas, aparecía una patrulla de la Comipol y lo rescataba. Si le faltaba combustible, le daban combustible; si se dañaba una goma, se la reparaban. Un sinnúmero de servicios muy importante, que quien lo crea es Gonzalo Castillo, siendo ministro de Obras Públicas. Por eso se lleva la nota más alta como el mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido la República Dominicana. Sin duda alguna y sin temor a equivocarme, ha sido Gonzalo Castillo, conocido como el Penco. Y esa es la realidad. Entonces, ya con Gonzalo Castillo anunciar que sería un aspirante a la candidatura presidencial del PLD, ya entiendo que lleva una gran ventaja el PLD, porque estaría parando la hemorragia. Recuerden que en tiempo pasado, únicamente con Gonzalo Castillo ponerse una gorra del PLD y salir en las redes sociales con esa gorra del PLD, se hizo una revolución. A nivel nacional todo el mundo estaba hablando de Gonzalo Castillo, porque Gonzalo Castillo salió en una foto con una gorra del PLD, y eso llamaba a la unión, a la unificación de esta organización política que se está desangrando prácticamente por su cantidad de miembros que se han estado renunciando de esta organización política. Entonces, eso no está más que comprobado, que Gonzalo Castillo es un verdadero líder, no del PLD, sino de la República Dominicana, porque se lo ha ganado con ese trabajo que hizo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, el mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido la República Dominicana, y eso no está en duda. Entonces, más con el tiempo de la pandemia, vimos cuánta gente Gonzalo Castillo ayudaba en medio de la pandemia, y todo eso que hay muchos que criticaron, que Gonzalo Castillo, que le llevaba saquitos de arroz con su foto a aquellos que estaban encerrados, que le llevaban compras, esto, aquello, y que era parte de la corrupción del PLD, pero en este gobierno del PRM nada de eso se ve, porque lo que hacen es otra cosa, pero todo en contra de los más pobres del país. Entonces, esa personalidad, esa sencillez,
ese personaje de humildad, de responsabilidad, de carisma que tiene Gonzalo Castillo es una realidad. Eso no está en duda. Gonzalo Castillo, todo el mundo lo conoce, una figura a nivel nacional. Todo el mundo sabe quién es Gonzalo Castillo, que es el penco, que es el presidente de Lidosa, el dueño de esta compañía de helicópteros. Y todo eso lo sabe el pueblo dominicano, que conoce a Gonzalo Castillo como un hombre humilde, sencillo y muy trabajador. Entonces, yo creo que no hay mejor candidato para el Partido de la Liberación Dominicana que presentar a Gonzalo Castillo, que me imagino que han tenido que hablar bastante Danilo y un grupo de compañeros del PLD para poder convencer a Gonzalo de que aspire a la candidatura presidencial del PLD, porque ya Gonzalo estaba retirado y lo dijo, que estaba retirado y que no iba a aspirar y que se iba a dedicar a cuidar sus empresas, a cuidar de su familia. Perdón. Pues bien, y entonces en el día de hoy aparece esta importante noticia de Gustavo Sánchez, un hombre que no habla mentira ni habla una cosa por otra. Y además de eso, que Gonzalo le ha dicho a Gustavo Sánchez de que él será su coordinador de la campaña. Creo que es muy buena idea y muy importante. Creo que ya la salida de Gonzalo Castillo va a mermar otras candidaturas que están en el PLD, como por ejemplo la misma candidatura de Abel, que Abel no estamos seguros si está en el PLD o si está en otra organización política, si trabaja para el PLD o trabaja para la oposición, porque la realidad es que el papel de Abel en las elecciones pasadas fue un papel pobre, muy pobre, no rindió, destruyó la organización política de un 35, la llevó a un 10, y se vio ridículo eso que hizo Abel Martínez, que al conteo de los votos, terminando las votaciones, con apenas el 19% de los votos computados, ya estaba felicitando al presidente Luis Abinader y poniéndose a su disposición, una medida que yo entiendo que fue totalmente desafortunada, porque cómo va a ser que uno de los candidatos que está en la contienda con apenas el 19% de los votos computados va a estar felicitando al contrario. Entonces yo creo que ahí eso demostró de que Abel Martínez no es un hombre con con una trayectoria de saber lo que es poder, a pesar de que fue en este caso alcalde 2 veces por Santiago, el alcalde que mantuvo a Santiago más limpio y más organizado, pero ahí tuvo ese fallo tremendo, por felicitando al presidente Luis Abinader con el 20% de los votos computados, o el 19%, eso fue algo preocupante. Yo mismo dije, ¿cómo es posible que Abel va a hacer una cosa así? Y grabado en un video y todo, llamando al presidente Luis Abinader y felicitándolo. Eso, yo creo que un político de una talla que tiene que ver con lo que es la oposición no debe hacer una cosa así, porque ya si tú dices, por lo menos contaron el 50% de los votos, pero únicamente el 19%, y ya lo está felicitando. Eso es algo que no se comprende y eso es preocupante. Entonces, creo que la figura de Abel lo que hizo fue destruir al PLD. Hay figuras importantes como el caso de Francisco Javier García, que fue el coordinador de la campaña de Abel. Como Abel no se llevaba de este gran goloso, el hombre más exitoso que tiene la política dominicana en lo que son la coordinación de campaña, no se llevaba de él. Entonces Francisco Javier renunció a esto y dejó a Abel solo, y esa es la realidad. Entonces
creo que esta importante posición del PLD es algo que parará la hemorragia y unificará a esa organización política, y creo que es muy importante y que con Gonzalo Castillo el PLD tendrá otro giro y otra participación muy diferente. Aún hay mucha gente que ha dicho que con Gonzalo Castillo va a haber una posible alianza de lo que es Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, y todo eso son situaciones que no se dudan, porque en política nada es difícil, y yo creo que si hay una alianza de Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, Leonel presidente y Gonzalo vice, yo creo que ahí es mucho más rápida la salida del PRM del poder, porque no van a poder con estos grandes golosos. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano con estas organizaciones políticas que han sido tan importantes y estas decisiones del día de hoy. Señores, esto es el país en blanco en vivo, al servicio del pueblo. Otro tema que no puedo dejar de analizar y darle una pincelada, y ha sido a esto de los tediosos y odiosos apagones eléctricos que vive la República Dominicana a nivel nacional. El pueblo dominicano ya se hartó con la cantidad de apagones que le está dando el PRM, más de 8 horas de apagones diarias, una cantidad de productos de los comerciantes dañados. Yo veía donde asociaciones de comerciantes, de tallitas, decían que iban a juntar todos estos productos dañados y se los iban a llevar a la presidencia de la República para que el presidente le pague toda esta pérdida, porque la gente está harta de los apagones y lamentablemente no se ve solución. Y es preocupante porque para este año 2025 el presidente Luis Abinader había anunciado que íbamos a tener tanta energía que le íbamos a estar vendiendo energía a Puerto Rico. Y yo decía, bueno, pero si la República Dominicana va a tener tanta energía que le vamos a vender a Puerto Rico, yo soy de los que pienso que cambiemos de Puerto Rico y se la vendamos a Haití, que son los vecinos que están más cerca. Pero vemos que ha sido todo lo contrario, toda una farsa, todo estos discursos de engaño para el pueblo dominicano por parte del presidente de la República, porque lamentablemente todas estas han sido promesas falsas y vacías en defraudar al pueblo dominicano. Por eso el pueblo en el día de hoy se siente hastiado, se siente, como dice el presidente Leonel Fernández, irritado, indignado. Y yo agrego, no, el pueblo no tiene nada de estas cosas. El pueblo está harto con J de estos apagones y que el gobierno no le trae solución. Y que aparentemente no habrá solución por mucho tiempo, porque el presidente Luis Abinader sabe que uno de los principales que ha dañado el sector eléctrico ha sido Celso Marrancini, desde la administración de Leonel Fernández, que lo vimos con los famosos acuerdos de Madrid y todas esas cosas, donde había un robo con los generadores eléctricos que cobraban con la planta apagada. Y Celso Marrancini siempre estaba en este sector, o siempre ha estado en este sector, y que es un generador privado, el que él coge este sector para su negocio. Y el presidente Luis Abinader, sabiendo la situación que tiene el pueblo dominicano, vuelve y pone a Celso Marrancini. Es decir, el presidente Abinader está poniendo a Drácula a cuidar el banco de sangre. Y todo el mundo lo sabe, y lo sabe el mismo presidente. Entonces, hoy le echan culpa a estos funcionarios del sector eléctrico, pero no le pueden echar la culpa a los funcionarios del sector eléctrico. Échenle la culpa a quien dirige a esos funcionarios, que es el presidente Luis Abinader.
¿Por qué el presidente Luis Abinader no quita a Marrancini y pone a Ramón Albuquerque en esta parte eléctrica? Bueno, porque no le conviene a Albuquerque, porque los negocios son con los empresarios y los empresarios acaban con el pueblo, y como el presidente Luis Abinader es un empresario, Celso Marrancini es un empresario que todo el tiempo ha estado pegado en la testa del Estado. Eso hay un negocio y han tomado el Estado para negociar. Y esa es la realidad. Entonces, no le echen culpa, yo no le echo culpa a ninguno de los funcionarios del sector eléctrico. Yo le echo la culpa directamente al presidente Luis Abinader, que es el que tiene que resolver ese problema. Por eso me incomodó bastante, y lo digo públicamente, ver al presidente Luis Abinader en Punta Catalina pidiéndole perdón al pueblo. No, pero usted no tiene que pedirle perdón al pueblo, usted tiene que resolver. Porque usted dijo que para el año 2025 le íbamos a estar vendiendo energía a Puerto Rico. Y si el PLD le dejó a Punta Catalina y todo listo para instalar las otras dos plantas que se necesitaban al lado de Punta Catalina, le dejaron los terrenos, le dejaron el muelle, le dejaron la correa de distribución, le dejaron los almacenamientos, le dejaron prácticamente todo, con más del 30%, más del 70% de lo que se va a gastar construyendo la planta, ya estaba todo ahí, que no fue como aquella vez que el presidente Danilo Medina fue desde cero. No, ya ustedes tienen ahí los terrenos, tienen la red eléctrica, tienen la correa de distribución del carbón mineral, tienen los almacenamientos de carbón, tienen los muelles donde los barcos van a llegar con el carbón, y todo eso que es construir esas dos plantas al lado de Punta Catalina, que tendrían que salir más baratas que la Punta Catalina que tenemos, pero el presidente Luis Abinader nada de esto le ha importado, ni al PRM tampoco, porque han cogido el Estado para negociar. El presidente está diciendo que van a entrar tantas plantas, pero esas plantas no hay un chele del Estado. No, esas plantas que entrarán es del sector privado. Esas vendrán a explotar al pueblo. Construya la planta Punta Catalina que hacen falta, que el pueblo se lo va a agradecer, como hoy el pueblo le agradece y ha tenido la convicción de que lo mejor que hizo Danilo fue construir a Punta Catalina, después que ustedes como oposición lo sacrificaron, hicieron toda la diablura para que no se hiciera Punta Catalina y para que Danilo Medina cayera preso. Hoy, si no fuera por Punta Catalina, era verdad que la cosa fuera más complicada, porque el pueblo no encontrara ni siquiera una botella de agua fría en ninguna parte del territorio nacional. Y eso es preocupante. Así es que esta energía que tenemos con tantos apagones, con una facturación tan cara que se la han aumentado en los que van de gobierno 3 veces, le ha aumentado más del 30% al sector eléctrico, y eso es preocupante porque todo es aumento, más dinero, y la mejora del sector eléctrico no aparece. En vez de haber reducción en la pérdida, que antes era una pérdida de unos 600 millones de dólares, ahora en este gobierno, según datos estadísticos del sector eléctrico, pasan los 2.000 millones de dólares en pérdida. Es decir, es algo preocupante lo que está viviendo el sector eléctrico, y lamentablemente no hay posibilidad de que este sector mejore, y por eso es que vemos que días tras días, noche tras noche, vemos la ciudad y el país encendido al completo, pero quemando neumáticos y haciendo huelga en contra de este problema de los apagones eléctricos en la República Dominicana, que ya el pueblo está harto y que no aguanta más esta situación que ha llevado el presidente Luis Abinader y el PRM al pueblo dominicano.